Desde el centro de conferencias en la manzana del templo en Salt Lake City, esta es la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de familias compuesto por miembros de las estacas de Tremonton, Garland y Fielding, Utah. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. El presidente Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la sesión del sábado por la tarde de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El presidente Thomas S. Monson ha pedido que yo dirija esta sesión. Extendemos nuestros saludos a todos los que asisten o que están participando mediante la televisión, radio o Internet. Asimismo, damos la bienvenida a quienes están viendo esta reunión en los centros de estaca en varias partes del mundo, donde la conferencia se transmite vía satélite. La música para esta sesión estará a cargo de un coro de familias, compuesto por miembros de las estacas de Tremonton, Garland y Fielding, Utah, bajo la dirección de Jessica Lee Gilbert, con Bonnie Goodlife al órgano. El coro iniciará esta reunión cantando El hogar es como el cielo. Luego, el elder Bon J. Keach, de los 70, ofrecerá la primera oración.
Our Father in heaven, Nuestro Padre Celestial, we bow our heads today in gratitude nos inclinamos ante ti en señal de gratitud y estamos agradecidos por tu for his Hijo, ministry, por su ministerio y sus for enseñanzas, his resurrection, y por and su his resurrección y su expiación. We are so grateful to have a Estamos prophet among us, muy agradecidos por President tener Thomas S. un profeta el día de hoy con Please nosotros, el bless presidente him Thomas S. today and Monson. strengthen him. Por favor, bendícelo y fortalécelo. We're grateful for the words that we have already heard in Estamos this agradecidos conference por and las the words palabras that que we will hemos hear. recibido y por las que vamos a We ask recibir. thee to help us open Y our te hearts pedimos que nos ayudes a abrir nuestros corazones y entender and then to act upon that understanding. y a actuar en ese entendimiento. Please bless us especially to Bendícenos, por favor, para poder service and love, ser más and to serviciales serve those around us more, y servir a los que nos rodean served us so como tu Hijo nos ha well. In servido. the name of Jesus Christ. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia, presentará a los oficiales generales y setentas de área de la Iglesia para el voto de sostenimiento. Luego de lo cual, Kevin R. Jergensen, director ejecutivo del Departamento de Auditorías de la Iglesia, leerá el informe anual. Después de él seguirá Brock P. Hales, secretario de la primera presidencia, quien presentará el informe estadístico de la Iglesia del año 2016. Mis queridos hermanos y hermanas, el presidente Monson me ha pedido que ahora presente a las autoridades generales, los 70 de área y las presidencias generales de las organizaciones auxiliares de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Se propone que sostengamos a Thomas Spencer Monson como profeta, vidente y revelador y como presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Henry Benyon Eyring como primer consejero de la primera presidencia y a Dieter Friedrich Uchtdorf como segundo consejero de la primera presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Russell M. Nelson como presidente del quórum de los 12 apóstoles y a los siguientes como miembros de dicho quórum: Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson y Dale G. Renland. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la primera presidencia y al quórum de los 12 apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Contrarios, si los hay, con la misma señal. Hacemos notar con mucho agradecimiento el servicio del elder Bruce D. Porter, nuestro querido amigo y compañero, que falleció el 28 de diciembre de 2016. Expresamos nuestro amor y sentidas condolencias a la hermana Susan Porter y a sus hijos y nietos. Agradecemos haber servido con este buen hombre. Se propone que relevemos a Taylor G. Godoy y a John C. Pingree Jr. como setentas de área. Los que deseen expresar agradecimiento a estos hermanos por su servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que relevemos con sentida gratitud a las hermanas Linda K. Burton, Carol M. Stevens y Linda S. Reeves como la presidencia general de la Sociedad de Socorro. Asimismo, extendemos un relevo a las integrantes de la Mesa Directiva General de la Sociedad de Socorro. Todos los que deseen unirse a nosotros y expresar agradecimiento a estas hermanas por su extraordinario servicio y dedicación, sírvanse manifestarlo.
Se propone que relevemos a la hermana Jean B. Bingham como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria y a la hermana Bonnie H. Cordon como segunda consejera de la primera Presidencia General de la Primaria. Los que deseen expresar agradecimiento a estas hermanas, sírvanse manifestarlo levantando la mano derecha. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 autoridades generales: Taylor G. Godoy, Sonny L. Koch, Adilson de Paula Parrella, John C. Pingree, Brian K. Taylor y Taniela B. Wakolo. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Opuestos, si los hay, de la misma manera. Se propone que sostengamos a Jean B. Bingham como presidenta general de la Sociedad de Socorro, con la hermana Sharon L. Eubank como primera consejera y a Reina I. Aburto como segunda consejera. También se propone que sostengamos a Bonnie H. Cordon como primera consejera de la Presidencia General de la Primaria y a Cristina B. Franco como segunda consejera de la Presidencia General de la Primaria. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes como nuevos 70 de área: Luis R. Arbizu, David A. Benalcázar, Bern S. Broadbent, David L. Buckner, L. Todd Budge, Luciano Cascardi, Ting Sung Chang, Pablo H. Chávez, Raymond Cutler, Fernando del Carpio, José Luis del Guerzo, Alexander Drakiov, Idio Raymond Egbo, Carlos Fusco Jr., Jorge García, Gary Gessel, Guillermo Guardia, Marcel Gay, José Hernández, Carl Hurst, Ren Johnson, J. B. Jones, Anthony Kaku, Paul Lequías, John McCune, Thomas Merdejia, Arthur Miranda, Eli Monga, Juan C. Pozo, Anthony Quasey, James R. Rasband, Carlos Revillo Jr., Martín Ríos, Johnny Ruiz, Roy Tunnicliffe y Moisés Villanueva. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Los que estén en contra pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los demás autoridades generales, 70 de área y presidencias de organizaciones auxiliares tal cual se encuentran actualmente constituidas. Todos a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra, si los hay. El voto ha sido registrado. Los que se hayan opuesto a cualquiera de los sostenimientos propuestos deben ponerse en contacto con su presidente de estaca. Hermanos y hermanas, les agradecemos sus continuas oraciones y fe a favor de los líderes de la Iglesia. Invitamos a los nuevos 70 autoridades generales y a la nueva Presidencia General de la Sociedad de Socorro, que acaban de ser llamadas a que ocupen su lugar en el estrado. Presidente Monson siempre dice que es una caminata bastante larga.
Thank you, sisters. Thank you, brethren. Gracias, hermanas y hermanos. As a matter of information, Sister Como información, la hermana Franco currently serving está actualmente a mission which sirviendo en una misión con su esposo en Argentina. Fue sostenida, como saben, will officially y begin service va a empezar su servicio oficialmente cuando regrese en el mes de julio. as announced. Como se anunció, Kevin Jergensen leerá el informe de auditoría de la Iglesia y a continuación Brooke Hales presentará el informe estadístico de la Iglesia de 2016. Gracias. A la primera presidencia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estimados hermanos, tal como se indica por revelación en la sección 120 de Doctrina y Convenios, el Consejo encargado de disposición de diezmos, compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 y el obispado presidente, autorizan los gastos de los fondos de la Iglesia. Las entidades distribuyen los fondos conforme a los presupuestos, normas y procedimientos aprobados. El Departamento de Auditoría, que está compuesto de profesionales acreditados e independientes de todos los departamentos, tiene la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría con el fin de proporcionar fundada seguridad en cuanto a los donativos recibidos, los gastos efectuados y la salvaguarda de los bienes de la Iglesia. En base a esta auditoría, el Departamento de Auditorías de la Iglesia es de la opinión que en todos los aspectos pertinentes, donativos, gastos y los bienes de la Iglesia del año 2016 se han registrado y administrado de acuerdo con los presupuestos, normas y prácticas de contabilidad de la Iglesia aprobados. La Iglesia observa dichas prácticas que enseñan a los miembros a vivir dentro de un presupuesto, evitar las deudas y ahorrar para los tiempos de necesidad. Atentamente, Departamento de Auditorías de la Iglesia, Kevin A. Jergensen, director gerente. La primera presidencia ha emitido el siguiente informe estadístico respecto al crecimiento y al estado de la Iglesia a fecha 31 de diciembre de 2016. El número total de estacas al final del año fue de 3.266, con 421 misiones, 556 distritos y 30.304 barrios y ramas. El número total de miembros de la Iglesia fue de 15.882.417. El número de nuevos niños registrados que se agregaron durante 2016 fue de 109.246, con 240.131 conversos bautizados durante el año. Al 31 de diciembre había 70.946 misioneros de tiempo completo y 33.695 misioneros de servicio que sirven a la Iglesia. Se dedicaron 6 templos en 2016, los templos del centro de la ciudad de Provo, de Sapporo, Japón, de Filadelfia, Pensilvania, de Fort Collins, Colorado, de Star Valley, Wyoming y de Hartford, Connecticut. Se rededicaron 2 templos en 2016, el templo de Suva, Fiji y el de Freiberg, Alemania. El número de templos en funcionamiento al final del año fue de 155. Gracias, hermanos. Ahora el coro nos deleitará con un popurrí de ¿Cómo sabrán y soy un hijo de Dios? Después escucharemos a los élderes Robert D. Hales y Jeffrey R. Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. God is love.
¿Qué significa ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? Un discípulo es alguien que ha sido bautizado y está dispuesto a tomar sobre sí el nombre del Salvador y seguirle. Un discípulo aspira a llegar a ser como Él, guardando sus mandamientos en la vida terrenal, tal como un aprendiz procura llegar a ser como su maestro. Muchas personas escuchan la palabra discípulo y piensan que solo significa un seguidor, mas el auténtico discípulo es una condición o un estado del ser. Esto indica que es más que aprender y aplicar una lista de atributos personales. Los discípulos viven de tal manera que las características de Cristo están entretejidas en las fibras de su ser. Escuchen la invitación del apóstol Pedro para llegar a ser un discípulo del Salvador. Vosotros también, por esto mismo, poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento templanza, y a la templanza paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Como pueden ver, se requiere más de un hilo para tejer el tapiz espiritual del discipulado personal. En los días del Salvador, había muchos que afirmaban ser justos en algún que otro aspecto de sus vidas. Ellos practicaban lo que yo he llamado la obediencia selectiva. Por ejemplo, guardaban el mandamiento de abstenerse de trabajar en el día de reposo. Sin embargo, criticaban al Salvador por sanar en ese día santo. Daban limosnas a los pobres, pero les ofrecían solo lo que les sobraba, lo que no necesitaban. Ayunaban, pero ponían caras largas. Oraban solo para ser vistos por los hombres. Jesús dijo, con sus labios me honran, pero su corazón lejos está de mí. Tales hombres y mujeres se centran en dominar un atributo o una acción específicos, sin que esto necesariamente suponga que en sus corazones han llegado a ser como Él es. Sobre estas personas Jesús declaró, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Los atributos del Salvador, tales como los percibimos nosotros, no constituyen un guión que hay que seguir ni una lista que marcar. Son características entrelazadas e integradas que se desarrollan en nosotros en forma interrelacionada. No podemos adquirir una característica de Cristo sin obtener o influir otras a su vez. A medida que una característica se hace fuerte, también se fortalecen muchas otras. De la segunda epístola de Pedro y de la sección 4 de Doctrina y Convenios, aprendemos que el fundamento es la fe en el Señor Jesucristo. Medimos nuestra fe por lo que nos lleva a ser por nuestra obediencia. Si tenéis fe en mí, el Señor promete, tendréis poder para hacer cualquier cosa que me sea conveniente. La fe es un catalizador, un agente de cambio. Sin obras, sin una vida virtuosa, nuestra fe no tiene poder para activar el discipulado. De hecho, está muerta. Entonces, Pedro explica que hay que añadir a vuestra fe virtud. Esa virtud es más pura, es mucho más que una pureza sexual. Es un estado de limpieza y santidad en la mente y el cuerpo. La virtud es también un poder. Al vivir el Evangelio con fe, tendremos poder para ser virtuosos en cada pensamiento. Nuestras mentes se vuelven más receptivas a las impresiones del Espíritu Santo y a la luz de Cristo.
Personificamos a Cristo no solo en lo que decimos y hacemos, sino en lo que somos. Pedro sigue diciendo, añadir a tu virtud conocimiento. A medida que llevamos vidas virtuosas, llegamos a conocer a nuestro Padre Celestial y a su Hijo de un modo especial. El que quiera hacer la voluntad de Él, el Padre, conocerá si la doctrina es de Dios. Este conocimiento es el testimonio personal, producto de la experiencia personal. Es el conocimiento que nos transforma de modo que nuestra luz se llega a su luz y nuestra virtud ama. Viviendo virtuosamente, avanzamos desde el yo creo hacia el glorioso destino del yo sé. Padre Pedro nos exhorta a añadir al conocimiento templanza y a la templanza paciencia. Como discípulos templados, vivimos el Evangelio de un modo equilibrado y constante. No tratamos de correr más a prisa de lo que nuestras fuerzas nos permiten. Seguimos avanzando diariamente sin inmutarnos ante los desafíos de la vida terrenal. Al ser templados de este modo, desarrollamos paciencia y confianza en el Señor. Somos capaces de apoyarnos en sus designios para nuestras vidas, aun cuando no lo vemos con nuestros ojos naturales. Por tanto, podemos estar tranquilos y saber que Él es Dios. Cuando enfrentamos las tormentas de la tribulación, preguntamos, ¿qué deseas tú que yo aprenda de esta experiencia? Con su plan y sus propósitos en nuestro corazón, seguimos avanzando no solo sobrellevando todas las cosas, sino sobrellevándolas bien y con paciencia. Pedro enseña que esta paciencia nos conduce a la piedad. Así como el Padre es paciente con nosotros, sus hijos, nosotros nos volvemos pacientes con los demás y nosotros mismos. Nos deleitamos en el albedrío de los demás y en la oportunidad que eso les concede de crecer línea sobre línea, más y más resplandecientes hasta el día perfecto. En el paso de la templanza a la paciencia y de la paciencia a la piedad, nuestra naturaleza cambia. Ganamos el afecto fraternal, que es un sello distintivo de todos los verdaderos discípulos. Al igual que el buen samaritano, cruzamos el camino para ministrar a quien nos necesite, aun cuando no pertenezca a nuestro círculo de amistades. Bendecimos a quienes nos maldicen. Hacemos el bien a quienes nos ultrajan. ¿Existe algún atributo más divino o más semejante a Cristo? Testifico que los esfuerzos que hagamos para llegar a ser discípulos de nuestro Salvador ciertamente se van acumulando hasta que llegamos a poseer su amor. Este amor es la característica que distingue a un discípulo de Cristo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo caridad, nada soy. La fe, la esperanza y la caridad son los atributos que nos califican para la obra de Dios. Y ahora permanecen estas tres, pero la mayor de ellas es la caridad. Hermanos y hermanas, ahora más que nunca no podemos ser discípulos a tiempo parcial. No podemos ser discípulos solo con respecto a un punto de doctrina u otro. Necesitamos toda la constelación de características que proceden de la fe en Cristo, entre ellas las que hemos tratado hoy, para poder permanecer firmes en estos últimos días. Conforme nos esforcemos de todo corazón para ser verdaderos discípulos de Jesucristo, estas características se irán entretejiendo, integrando y fortaleciendo en nosotros. No habrá diferencia entre la bondad que manifestemos hacia nuestros enemigos y a la que expresamos a nuestros amigos. Igual de honestos cuando nadie nos mire como cuando nos observen. Seremos tan devotos a Dios en la escena pública
como en nuestros aposentos privados. Testifico que todos podemos ser discípulos del Salvador. El discipulado no tiene límites de edad, género u origen étnico. Mediante nuestro discipulado individual, nosotros, los santos de los últimos días, conformamos colectivamente una fuerza para bendecir a nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo. Ahora es el momento para renovar nuestro compromiso de ser sus discípulos con toda diligencia. Hermanos y hermanas, todos somos llamados a ser discípulos de nuestro Salvador. Que esta conferencia sea su oportunidad para empezar, como en los días antiguos, y a llegarse al Señor con todo su corazón. Esta es su iglesia. Comparto mi testimonio especial de que Él vive. Que Él nos bendiga en nuestro propósito eterno de llegar a ser discípulos devotos y valientes. En el nombre de Jesucristo. Amén. Sin lugar a dudas, este es un día más que especial en Salt Lake City, en el que podemos decir mejor que un 100 años atrás, tengo gozo en mi alma hoy que brilla mucho más que el sol con todo su fulgor, pues Cristo es mi luz. Con ese maravilloso y antiguo himno cristiano, con fulgor en cada nota, es literalmente imposible cantarlo sin sonreír. Pero hoy quisiera sacar de contexto unas líneas, un verso del que podría ayudar en los días en que hallamos difícil cantar o sonreír y en que no parecemos tener gozo en el alma. Si por algún tiempo no pueden hacerse eco de las gozosas melodías que oyen de otras personas, les pido que se aferren con fuerza al verso del himno que reafirma que Jesús escucha con amor las canciones que no podemos cantar. Entre las realidades que afrontamos como hijos de Dios que viven en un mundo caído, está la de que algunos días son difíciles, días en que se prueba nuestra fe y fortaleza. Dichos retos podrían venir de alguna carencia en nosotros, en otras personas o sencillamente de la vida, pero sean cuales fueren las razones, hallamos que pueden privarnos de las canciones que tanto queremos cantar y que ensombrecen la promesa de una primavera en el alma que Eliza Hewitt proclama en uno de sus versos. Así que, ¿qué hacemos en esos momentos? Por una parte, aceptamos el consejo del apóstol Pablo y esperamos lo que no vemos y con paciencia lo esperamos. En esos momentos en que la melodía de gozo flaquea y no alcanza la altura de nuestro poder de expresión, quizás tengamos que permanecer callados por un tiempo y simplemente oír a los demás y obtener fortaleza del esplendor de la música que nos rodea. A muchos de los que no tenemos muy buen oído musical, se nos ha fortalecido la confianza y mejorado el canto notablemente al colocarnos junto a alguien con una voz más fuerte y más segura. Por consiguiente, es seguro que al cantar los himnos de la eternidad, deberíamos mantenernos tan cerca como sea humanamente posible del Salvador y Redentor del mundo, que tiene el tono perfecto. Luego, cobramos valor de su capacidad de escuchar nuestro silencio y recibimos esperanza de su melodiosa intercesión mesiánica a nuestro favor. Ciertamente es cuando cerca Dios está, que en mi corazón está la paz que siempre Él me da.
En esos días en que nos sentimos un poco desafinados, un poco menos de lo que vemos u oímos en los demás, pediría a todos nosotros, en especial a los jóvenes de la Iglesia, que recordemos que es por designio divino que no todas las voces del coro de Dios son iguales. Para enriquecer la música se requieren variedad, sopranos, contraltos, barítonos y bajos. Tomó prestada una línea de la alegre correspondencia de dos mujeres santos de los últimos días extraordinarias. Todas las criaturas de Dios tienen un lugar en el coro. Cuando menospreciamos nuestra singularidad o intentamos coincidir con los estereotipos ficticios, estereotipos impulsados por una insaciable cultura de consumo e idealizados por las redes sociales, más allá de toda comprensión posible, perdemos la riqueza de tono y timbre que Dios deseaba al crear un mundo de diversidad. Eso no quiere decir que todos los de este coro divino puedan simplemente comenzar a gritar en su propio oratorio personal. La diversidad no es cacofonía y los coros requieren disciplina. Para nuestro fin hoy usaré la palabra discipulado. Pero una vez que hemos aceptado la letra revelada divinamente y la armoniosa orquestación compuesta antes de que el mundo fuese, nuestro Padre Celestial se deleita en que cantemos con nuestra propia voz y no con la de otra persona. Crean en sí mismos y crean en Él. No menosprecien su valor, ni menoscaben sus aportaciones. Sobre todo, no abandonen su función en el coro. ¿Por qué? Porque ustedes son únicos e irreemplazables. La pérdida de aunque sea una sola voz debilita a todos los demás cantantes de nuestro gran coro terrenal, incluso la pérdida de quienes sienten que están en los márgenes de la sociedad o en los márgenes de la Iglesia. Pero así como insto a todos ustedes a tener fe tocante a las canciones que podrían ser difíciles de cantar, reconozco enseguida que por diferentes razones yo lucho con otra clase de canciones que deberían cantarse, pero aún no se cantan. Cuando veo la alarmante desigualdad económica del mundo, me siento culpable de cantar con la señora Hewitt sobre las bendiciones que Dios me da y por las dichas guardadas en los cielos. Ese coro no puede cantarse de forma plena ni fiel hasta que hayamos cuidado de los pobres honorablemente. Las privaciones económicas son una maldición que sigue maldiciendo año tras año y generación tras generación. Daña cuerpos, mutila espíritus, perjudica familias, destruye sueños. Si pudiéramos hacer más para aliviar la pobreza, tal como Jesús nos manda, repetidamente que hagamos, quizás algunos de los menos afortunados del mundo podrían tararear algunas notas de Tengo gozo en mi alma hoy, tal vez por primera vez en la vida. También me resulta difícil cantar letras alegres y animadas cuando tantas personas a nuestro alrededor sufren enfermedades mentales y emocionales u otras limitaciones que debilitan su salud. Desafortunadamente, a veces esas cargas persisten a pesar de los valientes esfuerzos de las muchas clases de personas que brindan atención. Ruego que no dejen que esos hijos de Dios sufran en silencio y que seamos investidos con su capacidad para oír las canciones que ellos no pueden cantar ahora. Y espero que algún día un gran coro mundial armonice entre todos los grupos raciales y étnicos y declare que las armas, la denigración y las palabras venenosas no son la forma de lidiar con los conflictos humanos. Las declaraciones del cielo nos exclaman que la única manera en que podrán resolverse satisfactoriamente las complejas cuestiones sociales es al amar a Dios y al guardar sus mandamientos para así abrir las puertas
a la única forma perdurable y salvadora de amarnos el uno al otro como prójimo. El profeta Éter enseñó que debemos tener la esperanza de un mundo mejor. Al leer esa reflexión 1000 años después, Moroni, que estaba agotado de guerras y violencia, declaró que el camino más excelente a dicho mundo será siempre el Evangelio de Jesucristo. Cuán agradecidos estamos de que en medio de esa clase de dificultades llegue de vez en cuando otra clase de canción que nos vemos incapaces de cantar, pero por una razón diferente. Sucede cuando los sentimientos son tan profundos y personales, incluso tan sagrados, que o bien no pueden o no deben expresarse, tal como el amor de Cornelia por su padre, del que dijo: mi amor excede mis palabras, mi lengua no puede elevarse hasta donde mi corazón. Al llegarnos como algo santo, esos sentimientos son simplemente inexpresables, espiritualmente inefables, como la oración que Jesús ofreció por los niños nefitas. Quienes fueron testigos de aquel acontecimiento escribieron: jamás el ojo ha visto ni el oído escuchado tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. No hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Esa clase de momentos santificados permanecen inexpresados, ya que su expresión, aun si fuera posible, podría parecer una profanación. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo terrenal con muchas canciones que no podemos cantar o que aún no cantamos. Pero ruego a cada uno de nosotros que nos quedemos de forma permanente y fiel en el coro, donde podremos deleitarnos para siempre en el himno más preciado de todos, la canción del amor que redime. Por fortuna, los asientos para este particular número musical son ilimitados. Hay lugar para quienes hablan diferentes idiomas, celebran diversas culturas y viven en multitud de sitios. Hay lugar para los solteros, los casados, para las familias numerosas y para los que no tienen hijos. Hay lugar para quienes alguna vez han tenido inquietudes concernientes a su fe y para quienes todavía las tienen. Hay lugar para quienes difieren en cuanto a su atracción sexual. En resumen, hay lugar para todas las personas que aman a Dios y honran sus mandamientos como la inviolable vara de medir la conducta personal. Pues si el amor de Dios es la medida de la canción que compartimos, de seguro nuestro objetivo en común de obedecerle es la armonía indispensable en ella. Con los divinos mandatos de amor y fe, arrepentimiento y compasión, honradez y perdón, en el coro hay lugar para todos los que deseen estar en él. Vengan como son, nos dice el amoroso Padre a cada uno de nosotros, pero añade: no planeen permanecer como son. Nosotros sonreímos y recordamos que Dios tiene la determinación de hacer de nosotros más de lo que pensamos que podríamos llegar a ser. En el gran oratorio, que es su plan para nuestra exaltación, ruego que sigamos con humildad su batuta y continuemos esforzándonos en las canciones que no podemos cantar hasta que podamos ofrecer esas canciones al Rey. Sí, al Rey Jesús. Entonces un día, como dice nuestro tan querido himno, cantaremos, gritaremos con huestes del cielo: Hosana, Hosana a Dios y Jesús. Y Cristo en gloria del cielo vendrá. Testifico
que ese momento llegará, que Dios, nuestro Padre Eterno, enviará de nuevo a su Hijo unigénito, esta vez para gobernar y reinar como Rey de Reyes para siempre. Testifico que esta es su iglesia restaurada y que es el medio para llevar las enseñanzas y las ordenanzas salvadoras de su evangelio a todo el género humano. Cuando su mensaje haya penetrado en todo continente y visitado todo clima, Jesús ciertamente reinará con amor. Y de seguro habrá gozo eterno en el alma. Ruego con ansias que llegue ese prometido momento en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora la congregación se unirá al coro para cantar al mundo, ve a predicar. Después del himno, escucharemos a los élderes Gary B. Savian y Valerie Cordón de los 70. A ellos les seguirán el élder Neil L. Anderson del Quórum de los 12 Apóstoles. Esta es la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hace varios años, nuestra pequeña nieta corrió hacia mí y llena de emoción anunció: «Abuelo, anoté los 3 goles en mi partido de fútbol hoy». Le respondí con entusiasmo: «Eso es genial, Sara». Su madre me miró con una mirada pícara y dijo: «La puntuación fue 2-1». No me atreví a preguntar quién había ganado.
La conferencia es un tiempo de reflexión, revelación y a veces redirección. Hay una empresa de renta de autos con un sistema de GPS llamada Nunca Perdido. Si después de poner el destino deseado, usted da una vuelta equivocada, la voz que lo guía no dice, «pero qué tonto eres», sino más bien con una voz muy agradable dice, «recalculando la ruta, cuando sea posible, dé una vuelta permitida en U». En Ezequiel leemos esta maravillosa promesa. Pero el malvado, si se aparta de todos los pecados que cometió y guarda todos mis estatutos y hace juicio y justicia, ciertamente vivirá, no morirá. Ninguna de las transgresiones que cometió le será recordada. Qué maravillosa promesa, pero requiere llevar a cabo dos acciones a fin de recibir dicha promesa. Apartarse de todo, guardar todo, y entonces todo se perdona. Eso requiere que estemos del todo dispuestos. No debemos ser como el hombre que, como informó el periódico Wall Street Journal, envió un sobre lleno de dinero junto con una carta anónima a la Administración Federal de Impuestos que decía, «Estimada agencia, adjunto encontrarán el dinero que debo por impuestos pasados. Postdata, si después de esto sigo con la conciencia tranquila, enviaré el resto». Así no se hace. No retenemos el pago para ver cuál es la cantidad mínima con la que podemos escapar. El Señor requiere el corazón y una mente bien dispuesta, todo nuestro corazón. Cuando somos bautizados, se nos sumerge completamente como símbolo de nuestra promesa de seguir al Salvador, no a medias. Cuando nos comprometemos plenamente y estamos del todo dispuestos, los cielos se sacudirán para nuestro bien. Cuando somos tibios o estamos dedicados parcialmente, nos privamos de muchas bendiciones. Hace muchos años, llevé a los Scouts a un campamento en el desierto. Los muchachos dormían junto a una fogata grande que habían hecho y yo, como buen líder, dormí en la parte trasera de mi camioneta. Por la mañana, al despertar y ver el campamento, vi a un Scout al cual llamaré Paul, que decía que no había pasado una buena noche. Le pregunté cómo había pasado la noche y me dijo, no muy bien. Cuando le pregunté por qué, dijo, tenía frío, la fogata se apagó. Le contesté que eso suele pasar con el fuego. ¿No era tu bolsa suficientemente caliente? No contestó. Entonces otro de los Scouts explicó, no usó su bolsa de dormir. Incrédulo, pregunté, ¿por qué no, Paul? Reinó el silencio y finalmente la respuesta tímida. Bueno, pensé que si no la desenrollaba, no tendría que volverla a enrollarla. No exagero, se congeló durante horas por ahorrarse 5 minutos de trabajo. Podemos pensar, ¡qué tontería! ¿Quién haría eso? Bueno, lo hacemos todo el tiempo de maneras mucho más peligrosas. De manera nos negamos a desenrollar nuestras bolsas de dormir espirituales cuando no nos tomamos el tiempo para orar sinceramente, estudiar y vivir el Evangelio con fervor cada día. No solo se apagará el fuego, sino que estaremos indefensos y nos enfriaremos espiritualmente. Cuando somos indiferentes a nuestros convenios, somos responsables de las consecuencias. El Señor nos ha aconsejado tener cuidado en cuanto a vosotros mismos de estar diligentemente atentos a las palabras de vida eterna. Y además declaró, mi sangre no los limpiará si no me escuchan. En realidad es mucho más fácil estar del todo dispuestos que solo a medias. Cuando estamos dispuestos a medias, o nada dispuestos, ocurre, según dice en la película de la Guerra de las Galaxias, un disturbio en la fuerza. Estamos en contra de la voluntad de Dios y por tanto en contra de la naturaleza de la felicidad. Isaías dijo, los malvados son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz para los malvados, dice mi Dios. Afortunadamente no importa dónde estemos o dónde hayamos estado. No estamos fuera del alcance del Salvador, quien dijo, por tanto, al que se arrepintiere y viniera a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí, por esto os he dado mi vida y la he vuelto a tomar. Al arrepentirnos y confiar continuamente en el Señor, obtenemos fuerza cuando volvemos a tener la humildad y la fe de un niño, enriquecidos con la sabiduría que proviene de una vida de experiencia. Job proclamó, proseguirá el justo su camino y el limpio de manos aumentará la fuerza. El poeta Tennyson escribió, mi fuerza es como la fuerza de 10, porque mi corazón es puro. El Señor ha aconsejado, permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Nuestro hijo Justin falleció a los 19 años después de luchar contra una enfermedad muy larga.
En un discurso que dio en una reunión sacramental poco antes de que se fuera, compartió una historia que debió significar algo para él acerca de un padre y su hijo pequeño que entraron en una tienda de juguetes donde había una bolsa inflable de boxeo en forma de hombre. El muchacho golpeó al hombre inflable, el cual se inclinaba y de inmediato se volvía a levantar después de cada golpe. El padre preguntó a su hijito por qué el hombre se volvía a levantar. El niño pensó un segundo y luego dijo: no lo sé, creo que es porque está de pie por dentro. A fin de estar del todo dispuestos, necesitamos estar de pie por dentro. Venga lo que venga. Nos ponemos de pie por dentro cuando esperamos pacientemente en el Señor para quitarnos o darnos fuerzas para soportar nuestros aguijones en la carne. Tales aguijones pueden ser una enfermedad, una discapacidad, un trastorno mental, la muerte de un ser querido y tantos otros. Nos ponemos de pie por dentro cuando sostenemos las manos caídas. Nos ponemos de pie por dentro cuando defendemos la verdad contra un mundo perverso y secular que se está volviendo cada vez más incómodo con la luz, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, y condenando a los justos por motivo de su rectitud. Es posible ponerse de pie por dentro pese a las dificultades, gracias a una conciencia tranquila, a la seguridad fortalecedora y consoladora del Espíritu Santo. En nuestra vida premortal exclamamos de gozo ante la oportunidad de experimentar la vida eterna. Estuvimos del todo dispuestos al tomar entusiasmados la decisión de ser defensores valientes del plan de nuestro Padre Celestial. Es hora de ponerse de pie y defender su plan otra vez. Hace poco falleció mi padre a los 97 años de edad. Cada vez que alguien le preguntaba cómo estaba, su respuesta de siempre era: en una escala del 1 al 10, estoy en el 25. Incluso cuando ese querido hombre ya no podía ponerse de pie y no podía hablar, y que tenía muchas dificultades para hacerlo, su respuesta seguía siendo la misma. Siempre estaba de pie por dentro. Cuando mi padre tenía 90 años, estábamos en un aeropuerto y le pregunté si podía conseguirle una silla de ruedas. Y me dijo: no, Gary, tal vez cuando sea viejo. Y luego agregó: además, si me canso de caminar, siempre puedo correr. Si no podemos estar del todo dispuestos en la forma en que estamos caminando, entonces quizás debamos correr. Tal vez necesitamos recalcular nuestra ruta. Incluso quizá tengamos que dar una vuelta en U. Quizá tengamos que estudiar más intensamente, orar con más fervor o solo dejar algunas cosas sin hacer a fin de aferrarnos a las cosas que realmente importan. Tal vez tengamos que dejar las cosas del mundo para aferrarnos a la eternidad. Y mi padre entendía eso. Cuando mi padre estaba en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, había personas en el edificio grande y espacioso que se burlaban de sus principios. Dos de sus compañeros, Dale Maddox y Don Davidson, se percataron de ello y no lo hicieron. Ellos preguntaron: ¿saben por qué eres tan diferente a los demás? Tienes principios morales y no bebes, no fumas, ni dices malas palabras, pero pareces tranquilo y feliz. La impresión positiva que tenía de mi padre no coincidía con lo que se les había enseñado acerca de los mormones, y mi padre pudo enseñar y bautizar a ambos compañeros de su tripulación. Los padres de Dale estaban muy molestos y le advirtieron que si se unía a la iglesia, perdería a su novia, Mary Olive. Pero ella se reunió con los misioneros a petición de él y también se bautizó. Al terminar la guerra, el presidente Herbert J. Grant llamó a los misioneros, incluyendo algunos hombres casados. Dale y Mary Olive decidieron que Dale debía servir a pesar de que se esperaban a su primer hijo. Con el tiempo tuvieron 9 hijos, 3 varones y 6 mujeres. Los 9 sirvieron en misiones, seguidos por Dale y Mary Olive, quienes cumplieron 3 misiones propias. Decenas de nietos también habían prestado servicio. 2 hijos, John y Matthew Maddox, son actualmente miembros del coro del tabernáculo. La familia Maddox ahora son 144 y son un maravilloso ejemplo de estar del todo dispuestos. Al revisar los documentos de papá, nos encontramos una carta de Jennifer Richards, una de las 5 hijas del otro compañero de barco, Don Davidson. Ella escribió: su rectitud cambió nuestras vidas. Es difícil comprender cómo sería nuestra vida sin la iglesia. Mi padre murió amando el Evangelio y tratando de vivirlo hasta el final. Es difícil medir el impacto positivo que cada persona puede tener al ponerse de pie por dentro. Mi padre y sus 2 compañeros se negaron a escuchar a los del edificio grande y espacioso. Ellos sabían que es mucho mejor seguir al Creador que a la multitud. El apóstol Pablo podría haber estado describiendo nuestros días cuando le dijo a Timoteo que desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. En el mundo actual hay demasiada vana palabrería. Es el tipo de conversión de los que están en el edificio grande y espacioso. A menudo se manifiesta con una forma para justificar la maldad, o se manifiesta cuando la gente va por el camino equivocado y acelera la marcha. A veces
proviene de aquellos que no han pagado el precio por estar del todo dispuestos y prefieren seguir al hombre natural en vez de al profeta. Afortunadamente, sabemos cuál es el destino de los fieles. Cuando estamos del todo dispuestos, tenemos la seguridad total de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. El elder Neil Maxwell dijo: no temas, tan solo vive correctamente. Mi suegro enseñaba en BYU y le encantaba el equipo de fútbol americano de BYU, pero no se atrevía a ver los partidos porque se ponía muy nervioso por el resultado. Entonces ocurrió una cosa maravillosa. Se inventó la videograbadora, lo que le permitió grabar los partidos. Si BYU ganaba, veía la grabación con perfecta confianza, absolutamente seguro del final. Si los penalizaban injustamente, salían lesionados o atrasados en el cuarto tiempo, no se estresaba porque sabía que lo lograrían. Se podría decir que tenía un fulgor perfecto de esperanza. Lo mismo se aplica a nosotros. Al ser fieles, podemos tener la misma certeza de que las cosas nos resultarán bien al final. Las promesas del Señor son ciertas. Eso no significa que será fácil o que no se derramarán lágrimas en esta universidad de la vida mortal. Pero como Pablo escribió, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Hermanos y hermanas, nadie ha pecado mañana. Ruego que hagamos las correcciones necesarias. Sé que Dios vive y que Jesús es el Cristo. Y oro que podamos estar del todo dispuestos, que podamos recalcular nuestra ruta si es necesario, que nos pongamos de pie por dentro, que seamos puros y valientes. Y lo hago en mi oración en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Después de ser llamado como autoridad general, me trasladé con mi familia de Costa Rica a Salt Lake City para mi primera asignación en los Estados Unidos. He tenido la bendición de conocer a personas maravillosas de culturas y diversos orígenes étnicos. Entre ellas hay muchas que, como yo, nacieron en países de Latinoamérica. He notado que aquí muchos hispanos de la primera generación hablan español como su primer idioma y suficiente inglés para comunicarse. La segunda generación, los que nacieron en los Estados Unidos o que vinieron a temprana edad y asistieron en la escuela aquí, hablan inglés muy bien y tal vez un español a medias. Con frecuencia, en la tercera generación, el español, la lengua materna de sus antepasados, se ha perdido. En términos lingüísticos, esto se denomina sencillamente pérdida del idioma. Esta pérdida suele suceder cuando las familias se trasladan a un país extranjero donde su lengua materna no es la predominante. No solo sucede entre los hispanos, sino en poblaciones de todo el mundo donde la lengua materna es reemplazada por un nuevo idioma. Incluso a Nefi, un profeta del Libro de Mormón, le preocupaba perder el idioma de sus padres cuando se estaba preparando para partir hacia la tierra prometida. Nefi escribe: y aquí es prudente para Dios que obtengamos estos anales, a fin de que preservemos para nuestros hijos el idioma de nuestros padres. Pero a Nefi también le preocupaba perder otro tipo de idioma. En el versículo siguiente leemos: y también para preservarles las palabras que han sido salidas de la boca de los santos profetas, las cuales le han sido dadas por el Espíritu y poder de Dios, desde el principio del mundo hasta el día de hoy. Noté una similitud entre preservar una lengua materna y preservar el Evangelio de Jesucristo en nuestra vida. Hoy, en mi analogía, me gustaría hacer hincapié no en un idioma terrenal en particular, sino más bien en un idioma eterno que debemos preservar en nuestras familias y no perder jamás. Me refiero al idioma del Evangelio de Jesucristo. Por idioma del Evangelio me refiero a todas las enseñanzas de nuestros profetas, nuestra obediencia a ellas y el seguir tradiciones de rectitud. Abordaré 3 maneras de preservar este idioma. Primero, ser más diligentes y atentos en el hogar. En Doctrina y Convenios, el Señor invitó a muchos miembros prominentes de la Iglesia, incluido Newell K. Whitney, a poner sus hogares en orden. El Señor dijo: mi siervo Newell K. Whitney también tiene necesidad de ser reprendido y de poner en orden a su familia y procurar que sean más diligentes y atentos en el hogar, y que oren siempre o serán quitados de su lugar. Un factor que influye en la pérdida de la lengua materna es cuando los padres no dedican tiempo a enseñarla a sus hijos. No basta simplemente con hablarla en casa. Si los padres desean preservar su lengua, deben enseñarla. Las investigaciones han concluido que los padres que realizan un esfuerzo consciente
por preservar su lengua materna suelen lograrlo. ¿Cuál sería un esfuerzo consciente para preservar el idioma del Evangelio? El elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, advirtió que una enseñanza y modelo débil del Evangelio en el hogar es una causa poderosa que puede romper el ciclo de las familias multigeneracionales en la Iglesia. Por tanto, podemos concluir que la enseñanza poderosa es extremadamente importante para preservar el Evangelio en el hogar y que requiere diligencia y esfuerzo. Se nos ha invitado muchas veces a adquirir la práctica del estudio personal y familiar diario de las Escrituras. Muchas familias que lo están haciendo son bendecidas cada día con mayor unidad y una relación más personal con el Salvador. ¿Cuándo tendrá lugar el estudio diario de las Escrituras? Cuando los padres las tomen en sus manos y con amor inviten a la familia a reunirse para estudiarlas. Es difícil ver que este estudio suceda de alguna otra manera. Padres y madres, no se pierdan estas grandes bendiciones. No esperen a que sea demasiado tarde. Segundo, un fuerte modelo en el hogar. Un lingüista experto escribió que para preservar una lengua materna, es necesario hacer que el idioma cobre vida para los niños. Hacemos que el idioma cobre vida cuando la enseñanza y un modelo adecuado van de la mano. De joven trabajaba en la fábrica de mi padre durante las vacaciones. La primera pregunta que él siempre me hacía después de haber recibido mi salario era, ¿qué vas a hacer con tu dinero? Yo sabía la respuesta y contestaba, pagar el diezmo y ahorrar para la misión. Después de trabajar durante unos 8 años y constantemente responder la misma pregunta, mi padre pensó que me había enseñado a pagar el diezmo. Lo que él no sabía es que yo había aprendido ese importante principio en un solo fin de semana. Permítame relatarles cómo aprendí ese principio. Después de algunos sucesos relacionados con una guerra civil en Centroamérica, el negocio de mi padre quebró y pasó de tener unos 200 empleados de tiempo completo a menos de 5 costureras que trabajaban en el garaje de nuestra casa según hubiera demanda. Un día, durante aquellos tiempos difíciles, oí a mi padre hablar si debía pagar el diezmo o comprar alimentos para sus niños. El domingo seguí a mi padre para ver qué iba a hacer. Después de las reuniones de la iglesia, lo vi tomar un sobre y poner el diezmo en él. Aquello solo fue una parte de la lección. La pregunta que yo seguía haciéndome era, ¿qué íbamos a comer? El lunes por la mañana temprano, unas personas llamaron a nuestra puerta. Cuando la abrí, preguntaron por mi padre. Lo llamé y cuando él llegó, los visitantes le hablaron de un pedido urgente de ropa que había que coser rápidamente. Le dijeron que el pedido era tan urgente que le pagarían por adelantado. Ese día, aprendí los principios de pagar el diezmo y las bendiciones que eso trae. El Señor habla en el Nuevo Testamento sobre cómo brindar un modelo adecuado, diciendo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, esto también lo hace el Hijo de igual manera. No basta con hablarle a los hijos acerca de la importancia del matrimonio en el templo, el ayuno o santificar el día de reposo. Ellos deben ver que hacemos espacio en el calendario para ir al templo con tanta frecuencia como podamos. Necesitan ver nuestro compromiso con el ayuno regular y el santificar todo el día de reposo. Si los jóvenes no son capaces de ayunar 2 comidas seguidas, de estudiar las Escrituras con regularidad, ni de apagar el televisor durante un partido importante que se juega en domingo, tendrán la autodisciplina espiritual para resistir las poderosas tentaciones del difícil mundo actual, incluida la tentación de la pornografía. Tercero, las tradiciones. Otra forma de que se altere o se pierda un idioma es cuando otros idiomas y tradiciones se mezclan. En los primeros años de la Iglesia restaurada, el Señor invitó a muchos miembros prominentes de la Iglesia a poner sus hogares en orden. Comenzó su invitación abordando 2 maneras de cómo perder la luz y la verdad en nuestros hogares. Y aquel inicuo viene y despoja a los hijos de los hombres de la luz y la verdad, por medio de la desobediencia y a causa de las tradiciones de sus padres.
Nuestras familias necesitan evitar cualquier tradición que nos impida santificar el día de reposo o tener el estudio diario de las Escrituras y la oración diaria en el hogar. Necesitamos cerrar las puertas digitales de nuestros hogares a la pornografía y a toda otra mala influencia. Para combatir las tradiciones del mundo en nuestros días, necesitamos valernos de las Escrituras y de la voz de los profetas modernos para enseñar a nuestros hijos acerca de su identidad divina, su propósito en la vida y la misión divina de Jesucristo. En las Escrituras encontramos varios ejemplos de pérdida del idioma. Por ejemplo, y aconteció que habían muchos de los de la nueva generación que no pudieron entender las palabras del rey Benjamín, pues eran niños pequeños en la ocasión en que él habló a su pueblo, y no creían en la tradición de sus padres. Así que por motivo de su incredulidad, no podían entender la palabra de Dios y se endurecieron sus corazones. Para esa nueva generación, el Evangelio llegó a ser un idioma desconocido. Y si bien a veces se debate sobre los beneficios de mantener una lengua materna, en el contexto del plan de salvación no hay debate sobre las consecuencias eternas de perder el idioma del Evangelio en el hogar. Como hijos de Dios, somos personas imperfectas, tratando de aprender una lengua perfecta. Así como una madre es compasiva con sus hijos pequeños, nuestro Padre Celestial es paciente con nuestras imperfecciones y errores. Él atesora y entiende nuestros débiles balbuceos musitados con sinceridad, como si fueran poesía fina. Se regocija en el sonido de nuestras primeras palabras del Evangelio. Él nos enseña con amor perfecto. Ningún logro en esta vida, por muy importante que sea, tendrá relevancia si perdemos el idioma del Evangelio en nuestras familias. Es mi testimonio que nuestro Padre Celestial nos bendecirá en nuestros esfuerzos por intentar abrazar su idioma, aún hasta que nos desenvolvamos con fluidez en este nivel superior de comunicación que siempre fue nuestro idioma materno. En el nombre de Jesucristo. Amén. We are imperfect people trying to learn a perfect language. Just as a mother is compassionate with her little children, our Heavenly Father is patient with our imperfections and mistakes. He treasures and understands our feeblest utterances, mumbled in sincerity, as if they were fine poetry. El elder Cordón grabó su mensaje en español. No achievement in this life, important as it may be, will be relevant if we lose the language of the gospel in our families. It is my testimony that the Heavenly Father will bless us in our efforts as we strive to embrace His language, even until we become fluent in this higher level of communication, which always was our mother tongue. In the name of Jesus Christ, amen. Hace muchos años, el presidente David O. McKay compartió una hermosa experiencia que tuvo mientras navegaba hacia Samoa. Después de quedarse dormido, en una visión contempló algo infinitamente sublime. Vi en la distancia, dijo él, una bella ciudad blanca, árboles cargados de abundante fruto y flores perfectas por todas partes. Un grupo grande de personas se acercaba a la ciudad. Todos llevaban puestas túnicas blancas. De inmediato, mi atención se enfocó en el líder y, aunque solo distinguía el perfil de sus rasgos, enseguida lo reconocí como mi Salvador.
El resplandor de su semblante era glorioso. Lo rodeaba un halo de paz que era divino. El presidente McKay continúa: la ciudad era suya, la ciudad eterna, y la gente que lo seguía iba a morar allí en paz y felicidad perpetuas. El presidente McKay se preguntó: ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Él explica lo que sucedió a continuación. Como si hubiera leído mis pensamientos, el Salvador respondió señalando hacia un semicírculo por encima de ellos, en el cual estaban escritas con oro estas palabras: estos son los que han vencido al mundo, los que ciertamente han nacido de nuevo. Durante décadas he recordado las palabras: estos son los que han vencido al mundo. Las bendiciones que el Señor ha prometido a quienes venzan al mundo son grandiosas. Ellos serán vestidos de vestiduras blancas y nombrados en el libro de la vida. El Señor confesará su nombre delante del Padre y de sus ángeles. Cada uno de ellos tendrá parte en la primera resurrección, recibirá la vida eterna y nunca más saldrá fuera de la presencia de Dios. ¿Es posible vencer al mundo y recibir estas bendiciones? Sí, lo es. Aquellos que vencen al mundo desarrollan un amor integral por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Su nacimiento divino, su vida perfecta, su expiación infinita en Getsemaní y Gólgota, aseguraron la resurrección de cada uno de nosotros. Mediante nuestro arrepentimiento sincero, únicamente Él es capaz de limpiarnos de nuestros pecados y permitirnos volver a la presencia de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Más tarde agregó: es mi voluntad que venzáis al mundo. Vencer al mundo no es un momento decisivo en la vida, sino toda una vida de momentos que definen la eternidad. Puede comenzar cuando un niño aprende a orar y canta con reverencia: yo trato de ser como Cristo. Continúa a medida que una persona estudia la vida del Salvador en el Nuevo Testamento y medita el poder de la expiación del Salvador en el Libro de Mormón. Orar, arrepentirnos, seguir al Salvador y recibir su gracia nos ayuda a comprender mejor por qué estamos aquí y quiénes debemos llegar a ser. Alma lo describe de la siguiente manera: en sus corazones también se efectúa un potente cambio y se humillan y ponen su confianza en el Dios verdadero y viviente, siendo fieles hasta el fin. Aquellos que vencen al mundo saben que deberán responder ante su Padre Celestial. El cambiar sinceramente y arrepentirnos de nuestros pecados no nos refrena, sino que nos libera a medida que los pecados que son como la grana, como la nieve. A quienes son del mundo les cuesta asumir su responsabilidad ante Dios, tal como un joven que hizo una fiesta cuando sus padres no están en casa y no piensa en las consecuencias cuando sus padres regresan 24 horas después. Al mundo le interesa más satisfacer el nombre natural que dominarlo. Vencer al mundo no es una visión mundial, sino una batalla personal y privada que requiere un combate mano a mano con nuestros propios enemigos internos. Vencer al mundo significa atesorar el principal mandamiento. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El escritor cristiano C.S. Lewis lo escribió de esta manera: Cristo dice: dame todo. No quiero tanto de tu tiempo, ni tanto de tu dinero, ni tanto de tu trabajo. Te quiero a ti. Vencer al mundo es cumplir nuestras promesas a Dios.
nuestro bautismo, nuestros convenios del templo y nuestro juramento de felicidad a nuestra compañera y compañeros eternos. Vencer al mundo nos conduce humildemente a la mesa sacramental cada semana, donde pedimos perdón y prometemos recordarles siempre y guardar sus mandamientos para que siempre podamos tener su espíritu con nosotros. Nuestro amor por el día de reposo no termina cuando las puertas del salón sacramental se cierran, sino que abre las puertas a un hermoso día de descanso, estudio, oración y ayuda a familiares y otras personas que necesiten nuestra atención. En vez de dar un suspiro de alivio cuando terminan las reuniones de la iglesia, ansiosos por llegar rápido al televisor antes de que comience el partido de fútbol, nuestros pensamientos siguen centrados en el Salvador y en su día santo. El mundo se deja arrastrar incesantemente por un torrente de voces tentadoras y seductoras. Vencer al mundo es confiar en la única voz que advierte, consuela, ilumina y da paz, no como el mundo la da. Vencer al mundo significa enfocarnos en los demás, recordando el segundo mandamiento: el que es mayor entre vosotros será vuestro siervo. La felicidad de nuestro cónyuge es más importante que nuestro propio placer. Ayudar a nuestros hijos a amar a Dios y guardar sus mandamientos es una prioridad absoluta. Compartimos de buena gana nuestras bendiciones materiales mediante el diezmo, las ofrendas de ayuno y el dar a los necesitados. Y mientras nuestra antena espiritual apunta hacia el cielo, el Señor nos guía hacia quienes necesitan nuestra ayuda. El mundo edifica el universo alrededor suyo, proclamando con orgullo: miren cuánto tengo comparado con mi prójimo, miren lo que es mío, miren lo importante que soy. El mundo se irrita fácilmente, es indiferente, es exigente y ama las alabanzas de la multitud, mientras que vencer al mundo produce humildad, empatía, paciencia y compasión por aquellos que son diferentes a nosotros. Vencer al mundo siempre significará que éste ridiculizará algunas de nuestras creencias. El Salvador dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. El presidente Russell M. Nelson dijo esta mañana: los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a ponerse de pie, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Un discípulo de Cristo no se alarma si un comentario sobre su fe no recibe 1000 me gusta o siquiera algunos emoticones amigables. Vencer al mundo es preocuparse menos por nuestros vínculos en Internet y más por nuestro vínculo celestial con Dios. El Señor nos da seguridad a medida que damos oídos a la guía de sus amados profetas y apóstoles. El presidente Thomas S. Monson ha dicho: el mundo puede ser un lugar desafiante. Al ir al templo, seremos más capaces de soportar toda prueba y superar cada tentación. Seremos renovados y fortalecidos. Con cada vez más tentaciones, distracciones y distorsiones, el mundo trata de engañar a los fieles para que desechen las profundas experiencias espirituales de su pasado, redefiniéndolas como engaños insensatos. Vencer al mundo es recordar, aun cuando estemos desanimados, los momentos en que hemos sentido el amor y la luz del Salvador. El elder Neil A. Maxwell explicó una de esas experiencias de esta manera: yo había sido bendecido y sabía que Dios sabía que yo sabía que había sido bendecido. Aunque por un momento tal vez nos sintamos olvidados, no olvidamos. Vencer al mundo no significa vivir aislados, protegidos de la injusticia y las dificultades de la vida terrenal. Más bien, amplía la visión más extensa de la fe y nos acerca al Salvador y sus promesas. Aunque la perfección no es completa en esta vida,
Vencer al mundo mantiene encendida nuestra esperanza de que algún día estaremos delante de nuestro Redentor y veremos su faz con placer y escucharemos su voz. Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. El 28 de diciembre pasado, nuestro querido amigo y estimada autoridad general, el elder Bruce D. Porter, terminó su vida terrenal. Tenía 64 años. Conocí a Bruce cuando éramos alumnos en la Universidad de Brigham Young. Él era uno de los mejores y más inteligentes. Después de recibir un doctorado de la Universidad de Harvard, con énfasis en asuntos rusos, Bruce alcanzó, por medio de su pensamiento y sus publicaciones, un protagonismo que podría haberlo desviado, pero la riqueza y la alabanza del mundo nunca nublaron su vista. Su lealtad era para con su Salvador Jesucristo, su compañera eterna Susan, sus hijos y sus nietos. Bruce nació con un defecto en los riñones. Se sometió a una operación, pero con el tiempo sus riñones siguieron empeorando. Poco después de que Bruce fue llamado como autoridad general en 1995, prestamos servicio junto con nuestras familias en Frankfurt, Alemania, donde su labor se centró en Rusia y Europa Oriental. La vida del elder Porter cambió drásticamente en 1997, cuando el funcionamiento de sus riñones y su salud comenzó a fallar. La familia Porter regresó a Salt Lake City. Durante sus 22 años de servicio en los 70, Bruce fue hospitalizado varias veces y tuvo 10 operaciones. En 2 ocasiones, los médicos le dijeron a Susan que él no sobreviviría a la noche, pero lo hizo. Durante más de 12 años de servicio como autoridad general, Bruce se sometió a diálisis para limpiar la sangre. Durante gran parte de ese tiempo, la diálisis le consumía 5 tardes a la semana, 4 horas cada tratamiento, a fin de que pudiera servir en su llamamiento durante el día y aceptar asignaciones de conferencias los fines de semana. Cuando su salud no mejoró, después de varias bendiciones del sacerdocio, Bruce quedó perplejo, pero sabía en quién confiaba. En 2010, Bruce recibió un riñón de su hijo David. Esta vez su cuerpo no rechazó el trasplante. Fue un milagro que renovó su salud y con el tiempo permitió que él y Susan regresaran a su amada Rusia como parte de la presidencia de área. El 26 de diciembre de 2016, después de luchar contra continuas infecciones en un hospital de Salt Lake City, le pidió a los médicos que abandonaran el cuarto. Bruce le dijo a Susan que él sabía por el Espíritu que no había nada que los médicos pudieran hacer para salvarle la vida. Él sabía que el Padre Celestial lo llevaría a casa. Estaba lleno de paz. El 28 de diciembre, Bruce regresó a su casa. Unas horas después, rodeado por sus seres queridos, regresó tranquilamente a su hogar celestial. Hace años, Bruce Porter escribió estas palabras a sus hijos. El testimonio que poseo de la realidad y el amor de Jesucristo ha sido la brújula de mi vida. Es un testimonio puro y ardiente del Espíritu de que Él vive, que Él es mi Redentor y amigo en cada momento de necesidad. Nuestro desafío es llegar a conocer al Salvador y, mediante la fe en Él, vencer las pruebas y tentaciones de este mundo. Seamos fieles y verídicos y confiemos en Él. Bruce Douglas Porter venció al mundo. Ruego que cada uno de nosotros se esfuerce un poco más por vencer al mundo, sin justificar las ofensas graves, pero sí siendo paciente con los pequeños errores y caídas, apresurando el paso con fervor y ayudando a los demás con generosidad. Al confiar más plenamente en el Salvador,
Les prometo las bendiciones de más paz en esta vida y una mayor seguridad de su destino divino. En el nombre de Jesucristo. Amén. Agradecemos a todos los que nos han hablado esta tarde y la hermosa música proporcionada. Recordamos a los hermanos que la sesión general del sacerdocio comenzará en el centro de conferencias esta tarde a las 18 horas, hora de Salt Lake City. La transmisión nacional del coro del Tabernáculo Mormón se emitirá mañana por la mañana de 9:30 a 10, hora de Salt Lake City. La sesión del domingo por la mañana de la conferencia comenzará inmediatamente después. El último discursante para esta sesión será el elder M. Russell Ballard, del Quórum de los 12 Apóstoles. Después de sus palabras, el coro concluirá esta reunión cantando Oración de un niño. La última oración la ofrecerá el elder Hugo Montoya, de los 70. My brothers and sisters, Hermanos y hermanas, ahora mi asignación es hablarles y su asignación es escuchar. my goal is Mi meta es terminar mi asignación antes que ustedes terminen la suya. I'll do my best. Haré lo mejor que pueda. Over the years, A lo largo de los años, he observado que aquellos que logran más en este mundo son aquellos que tienen un panorama de su vida, con metas para mantenerlos centrados en ese panorama y planes prácticos para saber cómo lograrlas. where you're going, Cuando una persona sabe a dónde va y cómo espera llegar, le proporciona propósito y satisfacción a su vida. some have difficulty Algunos tienen dificultad para diferenciar entre una meta y un plan, until they learn hasta que aprenden que una meta es un destino o un fin, while a mientras que un plan es la ruta por la que llegamos a ese destino. example, we can have a goal. Por ejemplo, podemos tener la meta de manejar a un lugar desconocido. Y como saben algunas de ustedes, queridas hermanas, nosotros los hombres pensamos que sabemos cómo llegar. Y a veces decimos, lo sé, debe estar al doblar en la próxima esquina. My wife, Mi esposa se está riendo ahora. the goal was La meta era clara, pero no se había dispuesto un buen plan para llegar al destino. goal setting Poner metas es, en esencia, comenzar con el fin en mente. and planning. Y la planificación es idear una manera de llegar a ese fin. A key to Una clave para la felicidad radica en comprender qué destinos son los que de verdad importan y luego emplear nuestro tiempo, esfuerzo y atención en las cosas que constituyen la manera segura de llegar hasta allá. God, Dios, nuestro Padre Celestial, nos ha dado el ejemplo perfecto de fijar metas y planificar. goal Su objetivo es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. and his Y sus medios para lograrlo es el plan de salvación. our beloved heavenly El plan de nuestro amado Padre Celestial incluye darnos una existencia física de crecimiento y aprendizaje mediante la cual podamos llegar a ser más como Él. clothing our Revestir nuestro espíritu eterno en cuerpos físicos. Vivir de acuerdo con las enseñanzas y los mandamientos de su Hijo, el Señor Jesucristo, y formar familias eternas, nos permite, por medio de la expiación del Salvador, cumplir la meta de Dios de inmortalidad y vida eterna para sus hijos con Él with him en su reino celestial. kingdom. Wise goal setting Fijar metas con prudencia incluye la comprensión de que las metas a corto plazo solo son eficaces si conducen a metas a largo plazo que se entiendan claramente. Creo que una clave importante para la felicidad es aprender a fijar nuestras propias metas y establecer nuestros propios planes dentro del marco del plan eterno de nuestro Padre Celestial.
If we focus Si on nos this centramos en ese sendero eterno, inevitablemente reuniremos los requisitos para regresar a su presencia. it is good to have Es bueno tener metas y planes para nuestras carreras, para nuestra educación, incluso para nuestro juego de golf. it is also También es importante tener metas para nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestros consejos y llamamientos en la iglesia. this is especially Eso se aplica en especial a los misioneros. but our greatest Pero nuestras metas más grandes e importantes deben encajar en el plan eterno de nuestro Padre Celestial. Jesus Jesús dijo, seek ye mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. experts on Los expertos sobre el tema de fijar metas afirman que cuanto más sencilla y específica sea una meta, más poder va a tener. when we can Cuando somos capaces de transformar una meta en una imagen clara o en una o dos palabras potentes y simbólicas, that goal can esa meta puede convertirse en parte de nosotros y servir de guía para casi todo lo que pensamos y hacemos. believe there Creo que hay dos palabras que en este contexto simbolizan las metas que Dios tiene para nosotros y las metas que son más importantes. the words are Las palabras son volver and receive. y recibir. To return to his Volver a su presencia and to y recibir las bendiciones eternas que se reciben al hacer y guardar convenios son las metas más importantes que podamos fijar. we return in Volvemos y recibimos cuando tenemos fe inquebrantable en el Señor Jesucristo, confiando íntegramente en sus méritos, siguiendo adelante con firmeza en Cristo, teniendo un fulgor perfecto de esperanza y amor por Dios y por todos los hombres y las mujeres, feasting upon deleitándoos en la palabra de Cristo y perseverando hasta el fin. Lucifer no aceptó el plan de nuestro Padre Celestial que nos permitía volver a su presencia y recibir sus bendiciones. in fact De hecho, se rebeló y trató de modificar totalmente el plan de nuestro Padre, queriendo tomar para sí la gloria y el honor y el poder de Dios. Por consiguiente, él y sus seguidores fueron expulsados de la presencia de Dios y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras para engañar y cegar a los hombres y a las mujeres y llevarlos cautivos según la voluntad de Él, sí a cuantos no quieran escuchar la voz del Señor. because of his Debido a las decisiones premortales que hizo, Satanás no puede ni volver ni recibir. the only thing Lo único que le queda es oponerse al plan del Padre, valiéndose de todas las seducciones y tentaciones posibles para hacernos caer y hacernos miserables como Él. Satan's plan El plan de Satanás para lograr su meta diabólica se aplica a toda persona, generación, cultura y sociedad. he uses loud Él se vale de voces fuertes, voces que intentan sofocar la voz suave y apacible del Espíritu Santo, que puede mostrarnos todas las cosas que debemos hacer para volver y recibir. these voices Esas voces son de aquellos que desprecian la verdad del Evangelio y que usan Internet, las redes sociales y prensa, la radio, televisión y películas para presentar de manera atractiva la inmoralidad, immorality la violencia, el lenguaje soez, la suciedad y la sordidez, de modo que nos distraiga de nuestras metas y de los planes que tenemos para la eternidad. these voices Esas voces también pueden incluir a personas bien intencionadas que están cegadas por las filosofías seculares de hombres y mujeres que pretenden destruir la fe y desviar la meta eterna de aquellos que simplemente están tratando de volver a la presencia de Dios y recibir todo lo que nuestro Padre tiene. I've found that Me he dado cuenta que returning para mantenerme centrado en volver y recibir las bendiciones prometidas, debo preguntarme con regularidad,
¿cómo va mi progreso? Es como tener una entrevista personal y privada con uno mismo. Y si eso suena raro, piensen en esto. ¿Quién en este mundo los conoce mejor de lo que se conocen ustedes mismos? Ustedes conocen sus pensamientos, sus acciones privadas, sus deseos y sus sueños, sus metas y planes. Y saben mejor que nadie cómo va su progreso a lo largo del camino de volver y recibir. Para guiarme durante ese análisis privado y personal, me gusta leer y reflexionar sobre las palabras introspectivas que se hallan en el 5º capítulo del libro de Alma, donde él se pregunta, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? Las preguntas de Alma son un recordatorio de lo que nuestras metas y planes deben incluir para volver y recibir. Recuerden la invitación del Salvador. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Al aumentar nuestra fe en el poder que tiene el Señor Jesucristo para dar descanso a nuestras almas, al perdonar pecados, redimir relaciones imperfectas, sanar heridas espirituales que sofocan el progreso y fortalecernos y permitirnos cultivar los atributos de Cristo, apreciaremos más plenamente la magnitud de la expiación del Señor Jesucristo. Durante las próximas semanas, encuentren tiempo para analizar las metas y los planes de su vida y asegúrense de que sean compatibles con el gran plan de nuestro Padre Celestial para nuestra felicidad. Si deben arrepentirse y cambiar, entonces consideren hacerlo ahora. Tómense el tiempo para pensar con espíritu de oración acerca de qué ajustes son necesarios para ayudarlos a mantenerse con la mira puesta únicamente en la gloria de Dios. Debemos mantener la doctrina y el Evangelio de Jesucristo en el centro de nuestras metas y planes. Sin Él, no se puede lograr ninguna meta eterna, y nuestros planes para lograr nuestras metas eternas van a fracasar. Una ayuda adicional es el Cristo viviente, el testimonio de los apóstoles, que se presentó a la iglesia el 1 de enero de 2000. Coloquen una copia donde puedan verla y dense tiempo para repasar cada una de las declaraciones que se hallan en ese testimonio inspirado de Cristo por parte de sus testigos especiales que lo firmaron. Los exhorto a que lo estudien junto con La familia, una proclamación para el mundo. Con frecuencia hablamos de la proclamación sobre la familia, pero por favor acuérdense de leerla, teniendo en cuenta el poder salvador del Cristo viviente. Sin el Cristo viviente, nuestras más preciadas expectativas no se cumplirán. Como dice la proclamación sobre la familia, el divino plan de felicidad permite que las relaciones familiares se perpetúen más allá del sepulcro. Las ordenanzas y los convenios sagrados disponibles en los santos templos hacen posible que las personas regresen a la presencia de Dios y que las familias sean unidas eternamente. Esto solo puede suceder porque el Cristo viviente es el Salvador y Redentor expiatorio del mundo. En este sentido, podrían también escudriñar las Escrituras para ampliar su comprensión de las verdades específicas que se encuentran en el Cristo viviente. Leer con oración el Cristo viviente es como leer los testimonios de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y los profetas del libro de Mormón.
Les aumentarán su fe en el Salvador y les ayudarán a mantenerse centrados en Él, a medida que siguen sus planes para lograr sus metas eternas. A pesar de nuestros errores, defectos, desvíos y pecados, la expiación de Jesucristo nos permite arrepentirnos, preparados para volver y recibir las bendiciones incomparables que Dios ha prometido. Vivir para siempre con el Padre y el Hijo en el grado más alto del reino celestial. Como todos ustedes saben, nadie escapará a la muerte. Por lo tanto, nuestra meta y plan a largo plazo debe ser que cuando volvamos a nuestro Padre Celestial, recibiremos todo lo que Él tiene y ha planificado para nosotros. Testifico que no hay meta más sublime en la vida que vivir eternamente con nuestros Padres Celestiales y nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Pero es más que solo nuestra meta. Es también la meta de ellos. Ellos tienen un amor perfecto por nosotros, más potente de lo que incluso podemos empezar a imaginar. Ellos están total, completa y eternamente alineados con nosotros. Somos la obra de ellos. Nuestra gloria es la gloria de ellos. Más que nada, quieren que regresemos a casa para volver y recibir la felicidad eterna en su presencia. Mis queridos hermanos y hermanas, en una semana celebraremos el Domingo de Ramos, que conmemora la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén. En 2 semanas celebraremos el Domingo de Pascua, que conmemora el triunfo del Salvador sobre la muerte. Al centrar nuestra atención en el Salvador durante esos 2 domingos especiales, recordémoslo y renovemos nuestro compromiso de toda la vida de guardar sus mandamientos. Hagamos un profundo examen de conciencia, estableciendo nuestras propias metas y enfocando nuestros planes para que sean compatibles con los de Dios, de modo que al final nos conduzca hacia nuestro preciado privilegio de volver y recibir. Este es mi ruego. En el nombre de Jesucristo. Amén. Father,
Dear Heavenly Father, Amado Padre Celestial, te damos gracias por esta sesión de conferencia. Te agradecemos la música y esta canción especial. Sabemos que estás allí y que escuchas nuestras oraciones. Rogamos por el presidente Monson. Lo amamos. Estamos muy agradecidos por el servicio de hombres y mujeres que hoy han sido relevados. Y rogamos bendiciones para ellos y para los líderes que han sido llamados el día de hoy. Rogamos por tus hijos, aquellos que están sufriendo aflicciones en estos momentos. Algunos de ellos, debido a desastres naturales, sus hogares están destruidos. Y otros que viven en medio de tormentas espirituales. Ellos son tus hijos. Nosotros somos sus hermanos y hermanas. Por favor, cambia nuestro corazón para que podamos ayudarles en sus aflicciones. Te amamos, Padre, y amamos a tu Hijo. Queremos ser obedientes como tu amado Hijo es obediente. Y decimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido la transmisión de la Conferencia General Anual número 187 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estuvo a cargo de un coro de familias compuesto por miembros de las estacas de Tremonton, Garland y Fielding, Utah. Esta transmisión ha sido un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.